Buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy, 21 de abril del año 2025, vamos a dar inicio a nuestra tercera reunión y en este momento vamos a admitir al compañero Gustavo Díaz. Antes de compartir pantalla y de tomar nuestro soporte, vamos a darle la bienvenida. Vamos a esperar que ingrese. Buenos días, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va? No te veo por acá reflejado en el... Tengo la vista que es de galería, pero no te veo. Estamos grabando ya. Bueno, eres bienvenido aquí a la reunión. Déjeme ver. No, creo que no ingresó. Volvió a salirse, me parece. Pero vamos en este momento, pues, a compartir pantalla. Queremos a ver si alguno de los participantes ingresa. El compañero Gustavo Díaz había ingresado, pero creo que perdió la conexión. No sé qué le pasó. No hubo conexión. Bueno, como decía, nuestro tercer encuentro celebrado el día de hoy, 21 de abril, a las 2:30 p.m., lo vamos a tener en función de la siguiente minuta de trabajo. Vamos primero a tomar nuestro soporte, por favor. Sí, esperemos un momento para poder ver si alguno de los participantes ingresa, alguno de ustedes ingresa nuevamente, o Gustavo, cualquiera de ustedes. Sí, podemos ir viendo. Ya vamos a ver. Muy bien, vamos a ir esperando. Mientras esperamos, pues bueno, recorremos las diapositivas hasta llegar al inicio. Bueno, compartamos entonces pantalla, ¿verdad? Eh, una vez ya compartiéndola, pues tomemos nuestro soporte. ¿Sí? Vamos a eso. He tenido unos problemitas con este ratón, pero ya estamos acá tratando de tomar el soporte. Guardar. Esperemos un poco.
Mientras tanto, pues podemos ver si algún... Revisando algo acá, disculpen. Ya. Noto que no ha entrado el compañero Gustavo Díaz, pero bueno, podemos, ya hemos esperado un poquito, entonces ya casi vamos a dar inicio a la, a la clase. Entonces, bueno, guardamos como nuestro correspondiente, nuestra correspondiente asistencia del día de hoy. Chévere. Muy bien. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido acá a la tercera clase. Estoy teniendo problemas con, debe ser con la conexión, la conectividad. Me di cuenta que ingresaste y luego saliste. Y después no sé, se interrumpió, de repente se interrumpió la grabación. Pero ya estamos acá nuevamente. Entonces voy a volver a tomar la asistencia, ¿verdad? Y a compartir pantalla. ¿Ok? ¿Cómo estás? Ya estamos por aquí estoy volviendo a tomar otro soporte, ¿ok? Porque en el primero tú no alcancé a tomarte cuando tú ingresaste, no se veía en pantalla, ¿ok? Vamos a tomar este otro soporte. Te preguntaba que cómo estabas, cómo pasaste la Semana Santa, estos días de descanso, digámoslo así.
Buenas tardes, profe, ¿me escuchan? Sí, ahorita sí te escucho. Perfecto. Gracias a Dios que estás presente. No, hay problemitas con la conectividad, pero bueno, acá estamos. Trataremos de prestar un buen servicio. Perfecto. Vamos a ver. No he podido empezar porque como te digo, se fue la conectividad totalmente. Pude ingresar otra vez y bueno, ya estamos aquí nuevamente. De todas formas, pues me imagino que esta clase es grupal, ¿sí? ¿Cómo? Esta clase es grupal, ¿verdad? Sí, la clase entran los quienes quieran, entran, por supuesto. Quienes tengan la posibilidad, porque muchas veces les colisiona con otros horarios, ¿no? Sí, de hecho ahorita vengo saliendo de una y casualmente ahorita pues vi, o sea, es más, llevo ya creo que dos o tres clases, no, dos clases que no puedo ingresar. Sin embargo, ahorita pues vi, o sea, estuve viendo los videos, estuve viendo el tema de lo que usted representa en la información, que estoy viendo ya. Ajá. Bueno, yo había comentado que iba a tratar de hacerlo o los fines de semana o en las noches. Sin embargo, En la mm, noche. debido a Ajá. algo que, o sea, por esta semana lo hice así en la mañana, pero ya la próxima semana es probable que puedan, según a una actividad que tenga que realizar yo, es probable que puedan tener una nueva reunión el fin de semana o a principios de la otra, pero la voy a mudar para la noche. Trataré de mudarla para la Sí, en la noche noche. porque algunas personas me dijeron para evitar que les colisione. Claro, uno trata de hacerlo, pero en este caso yo debo hacer unas Y de hecho actividades. ahorita ya estaba revisando y ya hay evaluación pendiente, ¿no? Ujú. Te pregunto algo, ¿tú has visto ya las actividades que envié? Las he visto o sea, por la plataforma de Saya. Sin embargo, muchos de los conceptos, como, como tal, organización del computador, ya los manejo. Siempre y cuando algún tecnicismo o algo de algún método, por lo menos estuve viendo uno que era de BOM, algo así. Ese sí no lo he leído. Ah, ya, no, pero yo digo las actividades que tienen que entregar, ¿verdad? Y yo doy ¿cómo te explico? Doy las Ya. instrucciones, coloco detalladamente todo y también les pedí que por favor visualizaran los Una instrumentos de infografía fue lo evaluación, que ¿sí? leí. Para que puedan saber antes de empezar a hacer sus actividades, ¿verdad? ¿Qué se les va a evaluar? Porque, ejemplo, la actividad número uno es la infografía, ¿cierto? Ok, pero ¿qué Ok. parte le voy a evaluar en la infografía? Entonces allí está detallada en la rúbrica que se les va a evaluar para que ustedes puedan tener un buen desarrollo de su actividad y éxito, pues. E igual en la actividad 2. El día de hoy voy a subir los instrumentos de evaluación de la actividad 2, ya que es una actividad bastante, o sea, tiene sus detalles, una parte teórica y una parte práctica, pues allí van a tener todos los instrumentos con los cuales yo Ok. voy a realizar esa evaluación, que van a ser algunos lista de cotejo y otros pues resolución del problema, que es el que tienen en la parte práctica, porque al inicio pues es solamente hacer una definición de qué es el computador y qué es lo que hoy voy a dar como para dar entrada a esto, ¿ok? A entrada a algunas cosas que se les están pidiendo Perfecto. en esa actividad 2. Bien, entonces, bueno, esta es la minuta de Ok. trabajo de hoy que consta básicamente de tres partes, como lo ves, introducción,
Vamos a hablar un poquito del computador o del ordenador o el PC, tomando en consideración algún vocabulario que nos interesa, qué principio alberga la arquitectura de von Neumann, cuáles son los componentes que podemos ver dentro de un ordenador, cómo lo podemos ver Con Newman. físicamente, también internamente, porque en la clase anterior hablamos más que todo de la carcasa, del chasis, vimos la parte de adelante, la parte Ok, de atrás los tipos de de... chasis, ATX, micro ATX, todo eso. ¿Cómo? No, Y no, o sea, que parte esa información la manejo porque soy técnico de área, entonces ya más o menos tengo un breve conocimiento de esto, sin embargo, tienen que haber algunos tecnicismos que no conozco y bueno, uno pues no se las sabe todas. no, claro, Eso es estamos es para aprender aquí. Yo aprendo aprender. también de ustedes. Ujú. No, no te preocupes, que esa es la intención. Ir complementando, ir mejorando. Ustedes tuvieron que haber tenido un curso de introducción a la Por lo menos computación, ¿verdad? en el tema de equipo, yo considero que por lo menos lo que es, por lo menos hablando de memorias RAM y todo eso, los tipos Ajá. de Sí, bus, hoy vamos dual a channel, tratar quad varias channel, cositas. single channel, hablando del tema de procesador. Por Ajá, eso, en el tema de CPU, los tipos de CPU, socket, ajá, la unidad central de proceso, o sea, conozco los tipos de CPU, los tipos de tarjeta madre, generación de cada tarjeta madre, lo que son ajá, unidades de almacenamiento, tales como eso es disco lo que vamos a sólido, hablar. M.2, NVMe, Exactamente eso. ¿Sabes por qué tenemos que, óyeme o lo que sea, te todo digo? eso tengo un breve conocimiento porque obviamente Ajá, pero yo tengo que hacer como una especie de recuento. ¿Por qué motivo? Porque resulta que yo les estoy, comentaba a ustedes, ¿verdad? Que realizaran un o video sea, en base de, trabajo, ¿cómo? Yo les comentaba a ustedes que hicieran un video en base a uno de los, a uno escucho, del material que hay en la plataforma, ¿verdad? Y entonces, para ello, ustedes necesitan pues recordar algunas partes a la vez que, bueno, si ya las conocen, maravilloso, mucho mejor. Entonces acá, por último, al final vamos a hablar un poquito del sistema operativo y pues al final la despedida. Voy a empezar pues algunas cosas que están acá que tienen que ver con lo que es un ordenador. Creo que tú perfectamente sabes que es un dispositivo cuya, cuyo funcionamiento consiste en realizar el procesamiento de información. ¿Sí? O sea, básico es eso. Puede que tú mismo tengas tu definición. De hecho, yo te la pido allí en la actividad, ¿ok? Para que la hagas tú mismo. Cuando empezamos la clase anterior, hablábamos de que podíamos hablar de tres subsistemas, ¿sí? Creo que te fuiste otra vez, pero yo estoy acá. Entonces hablamos de tres subsistemas que eran los dispositivos de entrada y salida, la memoria, ¿verdad? Y eh, la CPU. En cuanto al vocabulario clave, pues ya sé que saben que es hardware, que constituye el duro de la computadora. Otra vez vuelves. ¿Qué tal? El duro de la computadora, programa, que es el conjunto de y ya instrucciones. va que se fue la conexión. ¿Cómo? Ya va, profe, que se fue la conexión, ya va, me está ganando otra vez. Ajá, Que no estoy en la casa, entonces, ok. Estamos luchando con la conexión porque no sé qué, está un poquito, ya me está cargando. ok. Ok, ahora sí le escucho. Sí escucha, ok. Bueno, entonces yo hablaba de algún vocabulario que usamos clave y es hardware, software, que es Álame. programa, ¿verdad? Que es el Sí, reloj. Y a mano izquierda podemos ir viendo cómo este vocabulario está relacionado con los subsistemas del computador.
porque yo comentaba que habíamos dicho básicamente que eran estos tres cajones que estamos viendo aquí, o estos tres, a través de este diagrama podemos ver estos tres cajones, ¿verdad? Que constituyen a los subsistemas del computador, como lo son los dispositivos de entrada y salida, la memoria y la unidad central de proceso o la CPU, Central Process Unit en inglés, ¿verdad? Entonces, Mm. vemos cómo podemos ubicar el controlador a nivel de qué cosa, de dispositivos de entrada y salida, que son los que me permiten, según sea el dispositivo, hacer la instalación a la conexión con respecto a los demás, a todo el computador, para que se active ese dispositivo específico, sabiendo que más adelante vamos a ver que esos dispositivos de Ok. entrada y salida son, eh, eh, tienen diferente, una subdivisión. Bien, y vemos acá que estos tres subsistemas están unidos por los buses. Más adelante vamos a ver cuáles son esos buses. Y como nuestro título de la unidad uno es computador de programa almacenado, pues me quise referir al principio que rige la arquitectura von Neumann. Neumann fue aquella persona que ideó la idea de memoria como un lugar en el cual se iba a almacenar tanto el programa como los datos, con la intención de que estuvieran en ese solo sitio. Entonces, por ese motivo es que al hablar del principio hablamos de programa almacenado. También tenemos que entonces las instrucciones y los datos se ubican en ese lugar que conocemos como memoria. ¿Alguna pregunta? No, no, hasta el momento puede continuar. O Ok, sea, estoy entendiendo. chévere. Entonces, aquí lo que hago es un resumen de qué podemos ver u observar en un ordenador, en un computador. Básico son cuatro partes, ¿no? Decíamos que las tres primeras que ya te había explicado son los subsistemas y la unión de esos subsistemas a través de los buses o las pistas, digámoslo así, las avenidas, esas líneas de conexión, de comunicación que Sí, pueden los ser, carriles, son carriles. ¿perdón? Que también se pueden tomar como referencia carriles. ¿Se pueden llamar? Perdón, que no te escuché. Se pueden tomar también como referencia carriles. O sea, como tal, eso es una Sí, vía de datos. ujú, claro. Y entonces tenemos básicamente tres, de datos de dirección y control, pero más adelante al final, en la parte final, vamos a hacer una, digamos, una clasificación de ellos según lo que, según el dispositivo al cual permiten que se conecte, ¿ok? Y ya vimos también que dentro de las Ok. unidades de almacenamiento que conocemos como memoria, pues tenemos la principal o central dividida en RAM y ROM, y de almacenamiento externo que Ujú. está configurada por algunos dispositivos magnéticos, ópticos, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver con la subdivisión que vemos aquí, que son los electrónicos. No los coloqué todos, pero aquí están, ¿no? Algunos de ellos, ¿sí? Tenemos el eh, disco duro, tenemos el DVD, tenemos el pendrive, entre otros, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, continúe. Ajá, entonces, en ese almacenamiento en la memoria principal hablamos de la memoria RAM. Ahí están las características fundamentales. Sabemos que es volátil y que por eso se utilizan dispositivos de almacenamiento que son no volátiles. La memoria ROM sabemos muy bien que es solamente de escritura y a su vez está subdividida en otras como la EEPROM, la EEPROM, ¿verdad? Y Ujú. me permite almacenar información solamente, perdón, me permite leer. Solamente es un lugar en el cual se puede realizar lectura de datos.
Y además de todas las características que tiene como tal esa memoria que es RAM y ROM generales, tenemos que la unidad mínima de información es el bit y que si yo uno 8 bits me va a dar un byte. Y aquí tenemos la relación a través de la cual yo puedo medir esas longitudes de cadena o de las palabras, ¿verdad? ¿Sí? Y sabiendo que como unidad mínima de información el bit puede tener los valores 0 o 1 porque estamos trabajando con el sistema de numeración binario, ¿sí? O lenguaje de máquina. ¿Alguna pregunta? Hay una cosa que me gustaría aclarar. En esta tabla que tenemos acá en la parte inferior, estamos viendo todas las relaciones o interrelaciones Binaria, correcto. entre... No, eh, hasta el momento tengo conocimiento después de eso y cómo se dividen, por ejemplo, la división que se hace, la tabla que se usa. ok, pero no trabajo con aproximaciones. Bien, entonces aquí puedes ver, ¿no? Completamente todo. ¿Ok? No es 2 subíndice 10 sino 2 elevado a la 10. ¿Ok? Lo que pasa es que esta tabla la tomé así. 2 a la 20, 2 a la 30. Y entonces aquí me permití realizar un ejemplo rápido, ¿verdad? De conversión. Quiero llevar 8 megabytes a kilobyte. Sencillamente lo que hago es que como la unidad megabyte es la que voy a eliminar, busco en la tabla a qué equivale el megabyte ¿Ok? y aquí tenemos claramente, ¿verdad? Que me dice que un megabyte es equivalente a 2 elevado a la 10 kilobytes. Es muy sencillo, solamente hacemos una multiplicación de este número entero por la fracción que me queda, simplifico mega con megabyte y quedaría 8 por 2 elevado a la 10 kilobytes. Sencillo, ¿verdad? Vamos a agrandar un poquito aquí para que se lea el problema que estoy colocando. ¿Ves? Que tiene que ver con espacio libre o espacio disponible. ¿Ok? En memoria yo tengo 2 GB de espacio libre en mi memoria USB y quiero almacenar canciones que tienen un tamaño de 6200 kilobytes cada una. Entonces la pregunta es que cuántas canciones puedo almacenar para ese espacio de memoria que tengo libre. Bien, ¿qué hago yo? Entonces yo necesito convertir o trabajar con las mismas unidades. Llevo gigabyte, ¿verdad? En este caso a megabyte. Creo que el compañero Gustavo volvió a salirse porque tiene problemas de conectividad. Yo voy a tratar de continuar con la explicación. Entonces se lleva, perdón, se lleva gigabyte a kilobyte y al final obtengo 2.097.152 kilobytes y esto lo voy a dividir entre la capacidad que tiene una canción para poder yo saber cuántas canciones puedo almacenar. Una vez hecha la división, voy a obtener 338,25 canciones. Eso es lo que yo puedo almacenar. Lógicamente, volvió la conexión. Lógicamente, en este caso, en este problema, fui de gigabyte a kilobyte para poder luego hacer la división, ¿ok? Y poder obtener el número de canciones. En este caso, es ¿Ok? una aproximación por defecto, se llama eso, porque da 338,25, quiere decir que solamente voy a poder almacenar 338 canciones, porque la otra no me va a Profe, quedar a la cuarta parte, ¿ok? profe, una pregunta. ¿Esa metodología de tabla tiene algún nombre en específico? Ese procedimiento de cálculo tiene algún nombre en específico. La forma de realizarlo lo puedes hacer por regla de tres o lo puedes hacer directo como lo hice en la primera, en lo primero. Lo que deseo es que sepas
la relación entre las unidades, porque no estoy de acuerdo en que yo llego de 8 megabytes a 8 por 2 a la 10 kilobytes sin establecer cuál es el factor de conversión entre ellos o de correlación entre ellos. ¿Ok? ¿Eh? Y aquí pues lo están haciendo por regla de 3. ¿Ok? En la parte de abajo. Aquí Ok. están lo que están haciendo es colocar cada una de ellas y sus interrelaciones y decirte con estos bucles que fueron de gigabyte a megabyte, luego a kilobyte, en cuanto al espacio disponible. Convirtieron ese espacio libre de gigabyte a kilobyte. ¿Por qué? Porque la capacidad de cada una de las canciones la están dando en kilobyte. Y al final, pues obtengo el resultado. ¿Ok? Ok, ok. Para acá lo que hice fue que se pudieran ver algunos dispositivos de almacenamiento con su clasificación, que si son magnéticos, electrónicos, interno y Claro. externo, como lo es el disco duro, y aquí está el óptico, que es el DVD. Bien, y pues Ok, esa parte la entiendo. Esa parte la entiendo ahí. O sea, sé diferenciar cada uno de ellos y si sin embargo sé también diferenciar los tipos de disco duro que hay desde el momento que salieron hasta la actualidad, pues. Esa parte sí ahí ya estamos bien. sí, hay muchos más, pero más adelante yo también los presento, más adelante. Claro, Yo presento otros más adelante. Solamente que utilizo el contenido que está en la plataforma, ¿verdad? Y claro, les doy una información que tiene que ver y luego hago una actualización de algunos de ellos. ¿Ok? Ajá, correcto, ok. entonces, en cuanto a la CPU o la unidad central de proceso, sabemos muy bien, en la clase anterior vimos que estaba formada por la unidad de control, la aritmético-lógica, y que dentro de esa unidad de control también tenemos la presencia de registros. Aquí a mano, en la parte central, podemos ver que la unidad de control consta de, ¿verdad?, algunos elementos fundamentales. Vemos también cómo esos registros son, que lo había dado ya en la clase anterior también, el contador de programa, el de registro de instrucción. Tenemos un secuenciador que es el que me permite establecer la conexión entre el reloj, ¿verdad? Y cada uno de estos Ujú. registros, y necesitamos que el registro de instrucción me convierta esa instrucción, valga la redundancia, que se encuentra en lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina o lenguaje binario para que pueda identificarse con una tabla que tiene el procesador, según sea. El procesador va a tener una tabla en donde internamente vamos a poder hacer podemos hacer una comparación y se identifica cuál es la instrucción o la orden que yo voy a realizar, así como cuántos operadores tiene y de qué tipo pueden ser. Bien. Ok. Ajá, entonces, en cuanto a la unidad aritmético-lógica, aquí podemos ver que maneja operadores, registros también, un registro de estado que me va a indicar en qué posición me va a dar información con respecto a la unidad de control, porque yo necesito saber si la instrucción ya fue ejecutada una vez que dentro del registro que me almacena los resultados, yo, como es un registro como temporal, yo los tenga ahí. Si se interrumpe la conexión, yo me vuelvo a conectar para poder Sí, terminar yo las también estoy ideas haciendo lo que tengo mismo. aquí. Cuando se No, interrumpe, porque vuelve a entrar. ya se va, ya creo que se va a cortar por todos los inconvenientes que hemos tenido de conexión. Aquí podemos ver lo que yo te quería decir, que tiene que ver con otro tipo de dispositivos y están Ujú. completamente aquí clasificados. Sabemos muy bien que tenemos dispositivos de entrada, de salida, y tenemos también dispositivos que son llamados para nosotros, digámoslo, mixtos, ¿ok? Y aquí Ok, podemos tener muchísimos más de los que te había dicho, que están un poquito más actualizados, ¿ok? claro.
Chévere. Entonces creo que los conoces bien Sí, y sí, podemos sí. avanzar a, porque lo que estoy es tratando de mostrar. También hablamos de los diferentes buses que ya sabemos que son de datos, de dirección y de control, ¿verdad? Entonces, aquí Ok, tenemos un poquito cómo se conectan esas tres subsistemas que ya los había dicho, CPU, entrada, salida y memoria, a través de esos tres buses fundamentales y vemos cómo esto no es más que una especie de autopista, ¿sí? En la cual, claro. pues, podemos establecer las conexiones y que esta longitud que tiene aquí va a depender de el tamaño de la palabra, ¿ok? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita no. Y por aquí podemos ver cómo hay diferentes tipos de buses según sea la transmisión de la información. Si nosotros estamos hablando de paralelo o de serie, es porque se transmite completo, ¿verdad? O por bytes o por bits, uno a uno, ¿sí? Según sea. Correcto. Bien sea paralelo o bien sea serie. ¿Ok? Y más adelante podemos tener algunos que son de expansión o ampliación, como los ISA, los PCI, Estoy los viendo los AGP, PCI. ¿verdad?